a este segundo evento en vivo del Foro Internacional de Salud Femenina Musa Mujer Salud 2021. Estamos muy honrados de contar con todos ustedes. Esta es la 10ª edición de este importante encuentro académico con grandes expertos de la ginecología y obstetricia. El mismo que se lleva a cabo gracias al aval de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, que respaldan todos los contenidos del evento en vivo y de las charlas on demand a las que ustedes pueden acceder a través de www.musa2021.com. Para avanzar con la temática del día de hoy, quiero abordar uno de los problemas sanitarios más importantes de nuestra era. La COVID-19, causada por un nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2, ha afectado a millones de personas en todo el mundo. En la mayoría de los países latinoamericanos, los casos nuevos reportados aumentan diariamente y de forma dramática. Este virus de gran letalidad es fácilmente transmitido y ha llevado a los sistemas de salud a un límite, por lo que se han emitido medidas de mitigación como el distanciamiento social, el confinamiento y la reconversión de los servicios de salud. Esto representa un desafío para brindar atención médica continua a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, incluidas la osteoporosis y las fracturas por fragilidad. Ante este panorama, diversas asociaciones latinoamericanas de profesionales de salud, de manera conjunta, han realizado un análisis del impacto de los diversos escenarios epidemiológicos generados por COVID-19 en la atención de la osteoporosis y fracturas por fragilidad, estableciendo estrategias para continuar con la atención de pacientes sin que estos sean expuestos a riesgos innecesarios de contraer el COVID-19. Ahora, para profundizar más en este tema y para seguir con el evento en vivo, quiero invitar al Dr. Rubén Buccelli, quien nuevamente nos acompaña como chairman de este foro. El Dr. Buccelli es médico ginecobstetra, maestro latinoamericano de la ginecobstetricia, experto latinoamericano en climaterio, menopausia y miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina. Quiero aprovechar que el Dr. Buccelli nos acompaña para hacerle una pregunta de gran trascendencia. Dr. Buccelli, ¿qué porcentaje de pacientes con osteopenia y osteoporosis han desertado la visita al ginecólogo? Le dejo la pregunta, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, doctora. Muy a gusto con estar con ustedes nuevamente y participar en este foro latinoamericano y iberoamericano, porque los participantes en este evento son médicos de mucho prestigio, tanto españoles como de Latinoamérica. Quiero dejar mi agradecimiento y mi deseo de que los conocimientos, las citas, todo aquello que se ha expuesto quede en beneficio de nuestras pacientes. Voy a contestar la pregunta que me ha hecho la doctora diciendo que en relación a la asistencia de las pacientes a la consulta, en general se ha visto mermada por este problema de la pandemia. Todos dentro de casa y nadie fuera de casa, peor con pacientes en las que tratamos con edades avanzadas sobre los 50 años o más. Estas pacientes con el temor al COVID poco concurren a las consultas en general, con mayor razón aquellas que se sienten enfermas con problemas, y en este caso, problemas de la consistencia de huesos, osteopenia, osteoporosis. Diríamos que alrededor de un 2 a un 3% de la consulta en relación a estas pacientes han concurrido, el resto pues ha hecho una consulta telemática, pero en estos casos es necesario la asistencia con exámenes y con tecnología para poder seguir su tratamiento y su evolución. Ahora tenemos la satisfacción de anunciar al siguiente invitado y que desde España, desde Bilbao, España, va a participar con nosotros. Es el doctor José Luis Neiro. Doctor Neiro está en Bilbao, pero gracias a la tecnología y a las facilidades que nos ha ofrecido Tecnofarma, estamos en condiciones de tener su señal y tener sus conocimientos en nuestro continente. Doctor Neiro,
participa con nosotros y de quien voy a manifestar, a expresar cuál es su currículum. Desgraciadamente no puedo hacerlo en toda su extensión, pero citaré lo más importante. El doctor Neira es médico especialista en obstetricia y ginecología. Es magíster en bioética, profesor del máster en anticoncepción y salud sexual y reproductiva, profesor del máster universitario internacional de climaterio y menopausia y autor de varios artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales de la especialidad. Bienvenido, doctor Neiro. Dejo con ustedes al profesor. Muchísimas gracias, doctor Buccelli, y muy agradecido por una presentación tan cariñosa. Realmente, charlar para ustedes en el Foro de Mujer y Salud es para mí un auténtico honor y un enorme desafío como el que nos enfrentamos en tiempos de la pandemia para verificar cuál es la mejor forma de manejarnos en el terreno de la osteoporosis. Cuando preparaba esta presentación recordaba una frase de uno de los filósofos referentes de la cultura europea, como fue Immanuel Kant, que decía que la inteligencia del hombre se puede medir por la cantidad de incertidumbres que uno es capaz de soportar. Y este año pasado, 2020, y la pandemia de COVID-19 nos ha supuesto un incremento notabilísimo de las incertidumbres que yo voy a tratar de aplicar al terreno de la osteoporosis para debatir con ustedes con los objetivos que tienen ustedes en pantalla. Miren, mi ponencia va a tratar de enmarcar un poco el manejo de todos los pacientes osteoporóticos durante el tiempo de la pandemia y el confinamiento. Querremos entender un poco de esta nueva enfermedad y además enfatizaremos en los aspectos fundamentales del tratamiento de la osteoporosis durante estos tiempos de pandemia y de confinamiento. Además, trataremos de concretar si ha habido algún cambio en las actitudes de los médicos o en las actitudes de las sociedades científicas respecto de estas cuestiones y evaluaremos y analizaremos las influencias que la pandemia ha tenido sobre el manejo de una enfermedad crónica como es la de la osteoporosis. Con esos fines, con esos objetivos, yo me he propuesto este desarrollo de la agenda para el día de hoy, de tal manera que voy a tratar de llevarles a un pequeño marco de referencia en el que podamos focalizar un poco dónde estamos. Miren, el asunto no es nuevo. Hace escasamente 20 años, en el siglo pasado, ya sufrimos bastantes pandemias. La primera, les recuerdo, la de 1918, de la mal llamada gripe española, que en realidad podríamos decir que fue una gripe americana, porque fueron los soldados del ejército americano los que la trajeron a Europa, a pesar de que los españoles llevamos el San Benito para la historia reciente y futura de llevarla con el nombre de gripe española. Pero recuerden que apenas en 1980 u 81 hemos sufrido la epidemia del SIDA, la pandemia del VIH, que después de 40 años todavía sigue matando gente, más de 35 millones de muertos y todavía no tenemos vacuna. Recientemente, en el siglo XXI, hemos tenido bastantes pandemias. Fíjense, la primera, más limitada en el espacio y en el tiempo y sobre todo en el número de muertos, la del SARS-CoV, un coronavirus primo hermano del actual, que mató a 850 personas sobre un total de 8.800 y pico pacientes afectados en China. Después dio el salto al Medio Oriente y el síndrome respiratorio asentó en los camellos y ahí sí se cebó con un 39 o 40% de mortalidad, de letalidad, de muertes entre los afectados. Hasta el día de hoy que estamos sufriendo ya el segundo año largo de la pandemia por SARS-CoV-2. ¿Qué hemos aprendido de toda esta historia? A mí me gusta referenciar a Yuval Harari, uno de los pensadores, filósofos actualmente más potentes, cuando dice que de esto solo saldremos con cooperación internacional. Fundamentalmente porque cerrar permanentemente las fronteras no nos lleva a ningún sitio en un mundo perfectamente globalizado en el que los viajes, las transacciones financieras, el intercambio de mercancías y de personas van de un lado para el otro sin parar en ningún momento. Hay un intercambio de la misma manera de información científica que abre esas fronteras, que diluye las fronteras. Y hasta que no dejemos de desconfiar unos países en otros, dice Harari, no estaremos en disposición de poder superar la pandemia.
porque al final hemos ido aprendiendo muchas cosas, algunas de las cuales precisamente que la cooperación científica está en el centro del meollo de la cuestión, porque es la que nos ha hecho identificar no solamente el agente causal, sino el genoma completo del virus en apenas 39 días. Además, gracias a la cooperación internacional y a la fundamentación científica, hemos desarrollado hasta 200 y pico vacunas distintas, algunas profundamente novedosas, que van a cambiar el panorama de muchas enfermedades degenerativas. También hemos aprendido, y esta es una buena reflexión, que la vacunación solo sirve si es universal. Aunque solo sea por egoísmo occidental, si no exportamos la vacuna a los países más pobres, si no se vacuna a la población de todo el mundo, nada va a servir para nada. Y por eso la pandemia nos obliga a acciones supranacionales, más allá de los países. Fundamentalmente porque la información científica corre a una velocidad vertiginosa. Miren, hace escasamente un año, apenas cuando se ponía en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos el término COVID-19, apenas había 11.000 y pico referencias. Escasamente unos meses más tarde la cifra fue incrementándose notabilísimamente hasta que les he puesto en esa tabla cuáles son el número de los artículos científicos desde el 30 de mayo del año pasado hasta el 25 de mayo de este año. Vean ustedes, de 11.000, casi 12.000 artículos sobre COVID-19 en este momento se han multiplicado por 11 y estamos en 130.000 artículos. Pero, justamente desde el punto de vista biológico, sobre SARS-CoV-2, de 250 artículos en mayo del año pasado, hemos pasado ahora a 37.600. La vertiginosa velocidad de avance de las ciencias nos ha hecho entender qué es lo que nos ha pasado para ser tan débiles, tan vulnerables frente a una partícula microscópica de la que algunos incluso dudan de si está viva. Es la teoría del queso de Gruyère, de las láminas consecutivas del queso de Gruyère, porque cada una de ellas deja unos cuantos agujeros que van siendo permeables a diferentes cosas. En la medida en que vayamos superponiendo más láminas de queso Gruyère hasta que finalmente lleguemos a la última lámina, que es la de la vacunación, habremos conseguido disminuir primero, reducir brutalmente después hasta finalizar la transmisión de SARS-CoV-2. De tal manera que en apenas 9 meses, lo publicábamos unos cuantos autores en una revista centroamericana, en apenas 9 meses hemos conseguido todas esas certezas que tienen ustedes en la diapositiva. Identificado el virus, conocido su genoma, además diferenciada perfectamente la estructura viral, analizadas las formas clínicas, estudiada la patocronia, comprobada la mortalidad, establecidos quiénes son los grupos más vulnerables, poco más o menos, pero todavía a día de hoy tenemos un montón de incertidumbres, por ejemplo, en lo tocante a la salud de la mujer, sobre la transmisión vertical durante el embarazo, sobre la presencia de anticuerpos en los neonatos o en los lactantes. También tenemos una incertidumbre sobre la posibilidad y la génesis del mantenimiento de la inmunidad después de la infección. Todo eso probablemente nos va a llevar a aclarar esas incertidumbres al menos meses o incluso años. Entre tanto llegan esos tiempos, yo creo que tendríamos que ir pasando a hablar de la osteoporosis, que es de lo que hemos venido a hablar en el día de hoy, y sobre todo yo les quiero plantear cuáles son los mejores criterios para el establecimiento de una adecuada terapéutica en osteoporosis en su consulta diaria. Miren, en esa diapositiva tenemos el resumen de todo lo que hay en el metabolismo mineral, en el remodelado óseo, de tal manera que a la izquierda de la diapositiva tienen ustedes aquellas circunstancias que incrementan la masa ósea arriba y aquellas otras debajo que la disminuyen. Vean ustedes que la inmovilización, los corticoides, la esclerostina, el envejecimiento disminuyen el incremento de la masa ósea y tienden a estimularlo las calcitoninas, ya fuera del mercado, también la teriparatida y sus biosimilares, y recientemente abaloparatide, que no ha sido comercializado en Europa, y finalmente romosozumab, que próximamente será comercializado prácticamente en todo el mundo, aunque ya lo está en Estados Unidos. A la derecha de la diapositiva tienen ustedes la resorción ósea, la destrucción de la masa ósea, aquellas circunstancias que más estimulan la destrucción, la resorción, como es el déficit estrogénico, también la inmovilización y también el hiperparatiroidismo primario o secundario. Y debajo, todos esos fármacos que son capaces de hacer acción antirresortiva, de oponerse a la destrucción ósea, entre los cuales los principales son los estrógenos, pero también están los bisfosfonatos, lógicamente, denosumab, los TISEC, los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Todo lo que ustedes utilicen tiene que tener un objetivo básico, que es estimular el osteoblasto, favorecer la formación ósea. Y eso lo conseguimos con drogas anabólicas, de las cuales no tenemos muchas,
En negro, en negrita, señalados están los que están a nuestra disposición y en diferentes tonos de gris los que o han sido y ya han dejado de ser o los que todavía no han llegado a ser como los dos últimos. En segundo lugar, el objetivo número 2 era frenar el osteoclasto, tratar de disminuir, de reducir la acción de ese supermacrófago, de esa célula gigante multinucleada que hace esos agujeros que tienen ustedes en la diapositiva, una preciosa imagen de escáner, de microscopía electrónica de barrido, y que no hacen otra cosa que destruir el hueso viejo. Pues bien, son las drogas anticatabólicas en el esquema de Rix lo que favorece la reducción de la resorción. Y esos antirresortivos los tienen ustedes ahí, capitaneados por los estrógenos, como no podía ser de otra manera, siendo ginecólogo, pero también están todos los bifosfonatos, denosumab y aquellos otros que no llegaron a ser, como el pamironato, que lo fueron, o el odamacati. Finalmente, lo que ustedes y yo buscamos en la osteoporosis es aumentar la fortaleza, aumentar la resistencia, aumentar la calidad ósea, sobre todo para reducir la probabilidad de fractura. Recuerden ustedes que la osteoporosis ni duele ni mata, no mortifica. Lo que duele, mortifica y mata son las complicaciones en forma de fracturas osteoporóticas. Tan esto es así que cuando hemos hecho encuestas epidemiológicas entre personas que están ingresadas en residencias de mayores, el 80% de ellos dicen que prefieren morir que tener una fractura de cadera, porque saben por la experiencia de sus coetáneos que el que se rompe la cadera queda inválido, se hace dependiente y finalmente se muere, con una probabilidad entre el 16 y el 22% ya en el primer año después de ocurrida la fractura de cadera. Por tanto, el 80% de ellos prefieren morir antes que tener una fractura de cadera. Y en esta vorágine de acontecimientos, ¿cómo elegimos la información en un mundo que va y viene y que a través de Internet nos proporciona continuadamente muchísima evidencia científica, pero no siempre de buena calidad? Yo les voy a dar el parámetro para responder a esa pregunta. Para elegir un fármaco en osteoporosis, lo primero y fundamental, tiene que ser capaz de haber demostrado eficacia antifracturaria. Tiene que ser capaz de reducir las fracturas osteoporóticas, que son lo que matan realmente. Pero además, el fármaco tiene que ser suficientemente seguro como para incrementar la tolerabilidad al mismo desde el punto de vista del paciente. En tercer lugar, esto nos lleva a la comodidad. El paciente tiene que adherirse al tratamiento, tiene que cumplir y persistir, como les diré después, fundamentalmente porque el cuarto factor, que es el tiempo de tratamiento, es muy prolongado en una enfermedad crónica como esta. Y solo recientemente ha aparecido un nuevo factor, al que no dedicaremos tiempo hoy, pero que tiene una importancia cada vez más creciente, como es el precio, desde el punto de vista de la posibilidad de quién paga la asistencia sanitaria, si los sistemas públicos o los sistemas privados. Y antes de ir al futuro, a mí me gustaría tratar de verificar qué hemos aprendido del pasado. Y lo primero que hemos aprendido en el terreno de la osteoporosis es que los efectos adversos han supuesto una enorme crisis de prescripción. Sean reales, sean inventados o sean mal interpretados presumiblemente, han supuesto una enorme crisis clínica con una disminución de la prescripción de medicamentos en el terreno de la osteoporosis, de tal manera que hemos olvidado algunos asertos fundamentales en el Ars Medica, como es que nada se obtiene por nada. Todos los tratamientos tienen efectos secundarios. Ponerle la mano encima a un paciente, les suelo decir yo a mis residentes, es más peligroso que no ponérsela. Imagínense si en mi mano va un bisturí o si ponemos un tratamiento cuyo mecanismo de acción a veces es múltiple. Pues bien, hay que ser capaces de hacer una selección adecuada para cada paciente y esto supone establecer concreta y correctamente cuáles son los secundarismos más importantes de cada uno de los tratamientos. Fundamentalmente porque el daño experimentado a los pacientes durante la atención médica, fíjense, es la causa principal de morbilidad y mortalidad que puede ser equivalente en los países industrializados, en los países desarrollados, a lo que daña la esclerosis múltiple o el cáncer cervicouterino. Pero en los países en desarrollo, el daño consecutivo a los tratamientos médicos es equivalente al producido por la tuberculosis o por la malaria, que es la enfermedad infecciosa que más personas mata en todo el mundo. Por tanto, estamos hablando de que la iatrogenia ocupa un lugar muy importante en nuestra actividad. Fíjense que el tipo de incidentes más comunes tienen que ver en la cuarta parte,
aproximadamente un 25% con el tratamiento farmacológico. Y otro tipo de incidentes en el manejo terapéutico se llevan otro 24%. De tal manera que tendríamos que ser capaces de establecer cuál es el principal problema del tratamiento de la osteoporosis para ver cuál ha sido la consecuencia durante el tiempo de pandemia. Les decía antes que el principal problema en el tratamiento de la osteoporosis es la adherencia. Y entendemos por adherencia la resultante del cumplimiento y la persistencia. Que el paciente haga lo que yo le he dicho que tiene que hacer y además que lo haga durante todo el tiempo que le he dicho que tiene que hacerlo. De tal manera que no solamente influye la posología, el número de dosis, los tiempos a lo largo del día, sino la persistencia a lo largo del tiempo del mantenimiento de esas dosis. Porque ya hemos comprobado con la osteoporosis, fíjense bien, que todas aquellas adherencias que están por debajo del 80 o 90% incrementan el riesgo de fractura. ¿Qué quiere esto decir? Que un paciente que apenas olvida 2 o 3 pastillas de cada 10 no consigue la reducción del riesgo de fractura que yo le había prometido cuando le prescribí ese fármaco. Y esto es escandalosamente importante en una enfermedad de muy largo recorrido. Sin embargo, la evidencia recogida de diferentes autores, ahí están nuestros trabajos y los de otros muchos autores, confirman que los bifosfonatos, más allá del 60%, se incumplen a partir del primero o segundo año de tratamiento. Esto es absolutamente dramático y tendremos que ponerle alguna solución, tendremos que idear algún mecanismo para que nuestros pacientes se adhieran más a los tratamientos. Porque fíjense que cuando revisamos la posesión de los medicamentos por haber sido retirados desde la farmacia, todo lo que está por debajo del 80% incrementa notablemente el riesgo de fractura. Una vez más, 80% de las dosificaciones es el cut-off estadístico por encima o por debajo del cual tenemos más o menos éxito en osteoporosis. Añaden eso a lo que sucede en pandemia, a donde vamos a ir a parar dentro de nada, y verán ustedes que la situación es extraordinariamente compleja y que depende, como nosotros demostramos en este trabajo, del conocimiento que el paciente tiene de la enfermedad. Fíjense, nosotros hicimos un estudio prospectivo con prácticamente 1000 pacientes atendidos a lo largo de un tiempo y los dividimos entre aquellos que cumplían adecuadamente y los que no cumplían. Pues bien, la diferencia en tasa de fracturas, en presencia de fracturas entre los que cumplían adecuadamente y los que no cumplían adecuadamente es altamente significativa. Ya ven ustedes, entre los que no cumplían había, fíjense, una ausencia de fracturas del 25% y sin embargo el 74% se veían afectados por fractura. Y alguno podría decir, ya, pero esto debe ser por factor de la edad. Pues no. Esas 1000 pacientes nuestras eran pacientes muy jóvenes con edades medias de 56 años y no había diferencias entre las cumplidoras y las no cumplidoras. Por tanto, el factor fundamental que diferenció la presencia o no de fracturas no fue la edad, sino precisamente el cumplimiento terapéutico. Y ya demostramos en otra investigación nuestra que presentamos en el Exeo de Burdeos que conocer adecuadamente los factores que tienen que ver con el desarrollo evolutivo de la osteoporosis es la circunstancia que más incrementa la adherencia por parte de los pacientes. Y al revés, la circunstancia que significativamente más reduce su adherencia es la polimedicación. Cuando el paciente tiene muchos tratamientos, tiende simplemente a olvidar 3 o 4 y tranquilamente dice, no, los jueves no tomo las rojas o los viernes, sábados y domingos descanso de las azules. Oiga, pero es que las azules son las de hipertensión. Ya, pero descanso en fin de semana porque tengo 13 pastillas todos los días. Bien, ¿cuál es la relación en este marco general de acontecimientos que hay entre la osteoporosis y COVID-19? ¿Hay alguna relación? Miren, yo me planteaba hace bien poco tiempo 3 grandes peligros que la osteoporosis concretamente ha sufrido como consecuencia de la epidemia de COVID. Lo primero, la discontinuación de los tratamientos. Si ya era difícil la continuidad, el mantenimiento de la adherencia en tiempos normales, imagínense durante el confinamiento, durante el aislamiento, durante la distancia respecto de los médicos. En segundo lugar, la imposibilidad de ejercicio físico habitual. Le decimos a los pacientes que el tratamiento es básicamente el tratamiento farmacológico con calcio y vitamina D, dieta y ejercicio.
pues el ejercicio se ha ido a la porra, si ustedes me permiten la vulgarización, porque en casa muy pocas personas tienen el habitáculo diseñado y que les pueda facilitar la posibilidad de un ejercicio físico diario. Y en tercer lugar, el mantenimiento de los niveles de vitamina D. El enclaustramiento, el confinamiento hace que haya una baja exposición al sol y, por tanto, probablemente los niveles de vitamina D han sido muy difíciles de mantener. Por eso la IOF, la International Osteoporosis Foundation, decía que hay que tranquilizar a nuestros pacientes porque tener osteoporosis no aumenta el riesgo de COVID. Repito, los pacientes de osteoporosis no tienen más riesgo de COVID ni de ser infectados por coronavirus. Por tanto, el objetivo sigue siendo mantenerse libre de fracturas. Y en la época del confinamiento y de mayor gravedad de la enfermedad había que evitar los hospitales y los consultorios médicos por la posibilidad del contagio. Después, la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral, conjuntamente con la IOF, hizo una serie de recomendaciones que les recuerdo a todos ustedes porque pueden sernos de utilidad en el manejo clínico diario. Primero, prevenir las caídas. Recuerde usted a su paciente que elimine las alfombras de la casa, que utilice zapatos que no sean pantuflas de meter por detrás, sino de las de subirse bien el talón. No interrumpir ningún tratamiento, parece elemental. ¿Qué quiere esto decir? Que puede ser necesario pedir una cita por teléfono para charlar con su médico antes de tomar la decisión de interrumpir el tratamiento. Y desde ese punto de vista, aunque usted esté confinado, y esto va a en diferentes lugares, en diferentes tiempos, ¿verdad?, debe usted mantener el contacto con su familia y con sus amigos, porque el aislamiento físico no tiene por qué significar aislamiento social. Hace bien poco hemos demostrado que las personas mayores que tienen acceso a las redes sociales tienen una defensa frente al dolor crónico y frente a la depresión. En el caso de la osteoporosis, el asunto puede ser exactamente igual y no hay que dudar si se necesita apoyo. Fundamentalmente porque si usted se ha retrasado con alguna dosis, se lo puede solucionar su médico o su enfermera, se lo puede solucionar el asesor de la sociedad científica con el que usted conectaba antes de la pandemia. Recuerde que un retraso temporal no tiene por qué significar abandono del tratamiento y en el caso del denosumab, ese retraso no debe ser mayor de 4 semanas para que no se produzca una pérdida de la ganancia ósea que había venido teniendo con el incremento de la masa ósea consecutivo a la acción semestral de denosumab. Finalmente, vuelva a programar la cita en cuanto le sea posible para poder retomar el contacto con su médico. ¿Y cómo han sucedido las cosas durante la pandemia? Pues miren, el panorama es absolutamente desolador. Miren, este análisis del impacto global de COVID-19 sobre la osteoporosis se fija nada más en lo que hacíamos los médicos cuando accedíamos online a la herramienta FRAX de la Universidad de Sheffield. Ustedes saben que con esa herramienta somos capaces de calcular el riesgo de fractura a 3 y 10 años para fracturas osteoporóticas mayores y para fracturas de cadera. Pues bien, todos los meses hay un consumo, podríamos decir, muy similar durante todo el año 2019, mes a mes, sobre la herramienta FRAX. ¿Qué pasó en el año 2020? Pues miren, el descenso es brutalmente dramático desde el momento en que la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia y comienzan los confinamientos. Vean ustedes que se reduce brutalmente el consumo en la página web de la Universidad de Sheffield de la herramienta FRAX. Y esto fundamentalmente en el sudeste asiático, donde suceden las cosas. Vean ustedes lo que sucedió en ese trabajo, analizando enero a abril del año 2020. Si nos ponemos a relacionarlo por regiones, permítanme que les muestre el mapa de Europa. Fíjense, los países en rojo, Portugal, España, Grecia, Eslovenia, Georgia, tuvieron un consumo por debajo del 75% de lo que venían consumiendo en herramienta FRAX. Pero no crean ustedes que en Latinoamérica están mejor, porque cuando se analiza en las 6 regiones del mundo que tienen ustedes en la diapositiva, los latinoamericanos consumieron entre un 17 y un 62% menos de marzo a abril de 2020 la posibilidad de entrar en la herramienta FRAX. De tal manera que la situación es absolutamente dramática. Y todavía más,
algunos autores, conjuntamente la International Osteoporosis Foundation, la National Osteoporosis Foundation y también el EXEO, la Sociedad Europea de Economía de la Osteoartritis y la Osteoporosis, se han puesto a verificarlo mediante una encuesta hecha a los profesionales. Vean ustedes que al final prácticamente lo que hicieron fue reunir a casi 1.000 profesionales, de los cuales respondieron aproximadamente 209, el 23% de todos ellos, de 53 países diferentes, repartidos entre Europa, Latinoamérica. Vean ustedes que latinoamericanos solo fue el 3% de los que respondieron. Anyway, sea como sea, vean ustedes, reumatólogos y endocrinólogos los primeros, también había ginecólogos, internistas y otros profesionales. ¿Qué es lo que ellos decían? Que se había incrementado notabilísimamente la posibilidad, por ejemplo, de reembolso de consultas telefónicas, porque les habían incrementado notablemente. Fíjense que prácticamente el 20% de todos ellos dicen que tienen más de 20 consultas telefónicas por semana durante las épocas de confinamiento. ¿A dónde quiero ir a parar? Miren, está cambiando la situación. Está cambiando tanto como que estos autores decían que en función de los hallazgos que les daban esas encuestas, ellos pensaban que había una cantidad enorme de efectos perjudiciales que la pandemia de COVID podría estar causando en la evaluación y en el manejo de la osteoporosis, y según ellos que era previsible un incremento notable de las fracturas. Afortunadamente se han equivocado. Y afortunadamente se han equivocado porque por lo menos en el entorno español, analizado por mi buen amigo el doctor Naranjo y sus colaboradores, vean ustedes, ahí tienen a Soledad Ojeda, se acaba de publicar en Medicina Clínica una reunión de todo lo que hay en las bases de datos españoles referidos a estos tiempos del confinamiento y de COVID, y se ha demostrado que hay un 45% de reducción de las fracturas, globalmente hablando, y de todas las fracturas por fragilidad. Claro, también se han reducido el resto de los 3 grupos de fracturas que nos quedan: las fracturas de los accidentes de tráfico, las fracturas deportivas y las fracturas laborales, pero básicamente porque hemos estado confinados. Pero probablemente lo que no ha mejorado es la adherencia a los tratamientos. Y desde ese punto de vista, presumiblemente en el futuro las cosas van a diferenciarse hacia un empeoramiento de la evolución de la osteoporosis. Y desde ese punto de vista, ¿cuáles serían las sugerencias que les hago yo para el manejo de sus pacientes durante la pandemia? Pues miren, me voy a adherir a las recomendaciones de la sociedad científica a la que pertenezco y de la que soy delegado en el País Vasco, como es la Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral. Lo primero que recordaban ellos era que la osteoporosis no aumenta el riesgo de ser infectado por coronavirus, que mantenerse libre de fracturas es absolutamente fundamental y que no se ha demostrado a día de hoy ni una sola interacción medicamentosa entre los tratamientos de la osteoporosis y la posibilidad de tratamiento o de prevención por las vacunas en el caso del COVID-19. Finalmente, si usted o su paciente ha abandonado el tratamiento, debe volver lo más pronto posible. Entre otras cosas, esto lo tienen declarado todas las sociedades científicas, y ahí le pongo la declaración conjunta de un montón de grupos y sociedades científicas en México. Todos han coincidido en la misma particularización. Es hacer una propuesta formal de manejo diferente de los pacientes, tratando de clasificarlos según el riesgo de fracturas. Y para eso, queridos colegas latinoamericanos que me están escuchando, seguramente no se necesitan aparatos, se necesita la silla, el instrumento que mayor avance científico ha proporcionado en toda la historia de la medicina. La silla para sentarse delante del paciente al pie de su cama y escuchar sus condiciones de vida, sus hábitos de salud, la cantidad de medicación que toma, sus antecedentes familiares o sus antecedentes personales. Establecer las personas de bajo, moderado y alto riesgo, de tal manera que con unos tengamos un determinado tipo de conducta que será más agresivo en el caso de los de más alto riesgo, en los que probablemente habrá que empezar por osteoformadores antes que por antirresortivos. Lo que las autoridades sanitarias no nos han dicho nunca es que los tratamientos contra la osteoporosis per se, no solamente por la reducción de las fracturas, sino per se, son capaces de reducir la mortalidad. Vean ustedes, en un análisis hecho sobre 4.000 y pico mujeres, vean ustedes que, aunque no todos los bifosfonatos se comportan exactamente igual, los nitrogenados, que son los que más empleamos en la clínica, son los más benefactores, los más beneficiosos para las mujeres, y producen reducciones de mortalidad del 40% en el caso del endronato y del 37% en el caso de risedronato.
Pueden estar ustedes tranquilos, por tanto, que las medicaciones que están empleando diariamente no solamente no tienen grandes complicaciones ni grandes secundarismos, sino que producen, en efecto, reducciones significativas de la mortalidad. Incluso, vean ustedes lo que sucede en la cohorte danesa, incluso cuando se han hecho tratamientos seguidos de más de 15 años continuados de alendronato, el número de fracturas evitadas y el número de muertes evitadas en relación a los efectos secundarios supuestamente producidos es escandalosamente a favor de los tratamientos. Tranquilícense, por tanto, saquen pecho, como decimos en España, y siguen adelante con sus tratamientos antirresortivos, sobre todo teniendo en cuenta que por encima incluso de 10 años la cantidad de beneficios superan de largo, según la cohorte danesa de Bo Abrahamsen, a los riesgos y a los perjuicios de los efectos secundarios de la medicación. Y de hecho, nosotros mismos decíamos en un trabajo que fue recientemente publicado que en los pacientes de alto riesgo no caben las vacaciones terapéuticas. Y no deben caber en la medida en que esos pacientes de alto riesgo deben ser más evaluados, más frecuentemente considerada su evolución, pero en modo alguno debe tolerarse la implicación de las vacaciones terapéuticas como parte del tratamiento evolutivo. Recuerden finalmente que miremos la base de datos que miremos, el olvido, el sencillo olvido, sigue siendo una de las cuestiones fundamentales por la que los pacientes abandonan sus tratamientos. Algo perfectamente difícil de entender, pero que sucede todos los días. Voy a ir terminando, y voy a ir terminando dejándoles una apreciación a futuro. ¿Cómo va a ser el tratamiento de la enfermedad crónica que estamos manejando? Miren, yo me hacía esas reflexiones junto con otros autores y lo publicamos en la revista centroamericana de ginecología y obstetricia, y decía yo que seguramente es el tiempo de desmedicalizar la vida y de eliminar las consultas innecesarias. Probablemente muchas de ellas solamente pretendían charlar con el médico. Y eso se puede hacer con una videollamada o con una llamada telefónica. Se puede hacer a distancia. Probablemente quizás nos haya llegado el tiempo de plantearnos si hay posibilidades de crear una nueva especialidad. La medicina virtual. Los cuidados a distancia de salud. Ya se lo han planteado en Estados Unidos. La Asociación Médica Americana, a través de su diario semanal, se plantea si realmente es el tiempo de empezar con una nueva especialidad, que es la del médico virtual. Porque todos y cada una de las especialidades médicas, las más de 50 especialidades médicas, tienen cosas que se pueden hacer a distancia. Evidentemente no la asistencia de la emergencia o de la urgencia, pero sí el seguimiento de las patologías crónicas. Y desde ese punto de vista, el médico virtual debe ser capaz de clasificar a sus pacientes por niveles de riesgo y debe ser capaz de tener acciones rápidas en relación a los constantes cambios que nos exigen circunstancias como la pandemia de COVID. En relación con eso, la Asociación Americana de Endocrinología y de Endocrinólogos Clínicos nos vuelven a recordar en enero de 2020, apenas su última actualización de la guía, haciéndonos un montón de preguntas sobre cómo hacerlo en el futuro, cuáles son las circunstancias en función de las cuales tendremos que manejar a unos pacientes o a otros. Miren, el algoritmo lo tienen ustedes a su disposición en esa diapositiva, pero yo se lo voy a resumir porque ellos plantean dos escenarios completamente diferentes. Pacientes que no han tenido fracturas o pacientes que han tenido fracturas. Entre los primeros están los de muy bajo riesgo, que son aquellos pacientes que ni han tenido fracturas ni tienen una densitometría más allá de menos 1.0. Estos pacientes los podemos manejar con hábitos de vida saludables, con una dieta rica en calcio, manteniendo unos buenos niveles de vitamina D. Los pacientes de riesgo moderado son aquellos que ya tienen diagnóstico de osteoporosis, probablemente habrá que utilizar terapia hormonal si tienen síndrome climatérico o incluso un SERM si no tienen síndrome climatérico. Estamos hablando de pacientes muy jóvenes, de apenas 50, 52, 55 años. Si los pacientes han tenido fracturas, amigo mío, estamos hablando de pacientes de alto riesgo y deberemos utilizar seguramente bifosfonatos o denosumab. Y si son de muy alto riesgo, porque tienen más de 65 años, porque tienen fracturas recientes o fracturas múltiples, probablemente la opción terapéutica ideal es empezar por osteoformadores para seguir después por antirresortivos. Este es un poco el panorama que yo les quería plantear y voy a concluir con apenas 4 o 5 reflexiones. Voy a utilizar aquellas que nos dejó el doctor Manuel Naves, actual presidente de mi sociedad científica, que decía que saldremos reforzados de esta crisis. Y yo estoy convencido, pero saldremos reforzados si nos vacunamos todos y conseguimos ser realmente más solidarios.
Y esa solidaridad pasa probablemente por exportar no solamente vacunas, sino también la tecnología. Y esto, añado yo, nos lleva no solamente a más vacunas, sino a más presupuestos para la investigación científica a todos los niveles. Sin eso, no seremos capaces más que de mantenernos en una actitud prudente, como decía don Miguel de Cervantes, cuando con 66 años se autorretrató, cuando solo le quedaban 6 dientes, y recordaba al gran Aristóteles, que le escribía a su segundo hijo Nicómaco, en el segundo libro de la Ética, Nicómaco, y le decía: hijo mío, la virtud principal del hombre es la frónesis, la prudencia. Y el rasgo distintivo del hombre prudente es, al parecer, que ser capaz de deliberar y de juzgar de una manera conveniente sobre las cosas que pueden ser buenas y útiles para él, pero no tanto bajo los conceptos particulares como la salud y el vigor del cuerpo, sino a través de aquellas que deben contribuir en general a su virtud y a su felicidad. Que no olvidemos, es el objetivo fundacional de la vida para todos nosotros. Muchísimas gracias, mis queridos colegas latinoamericanos. Les dejo solamente con esta reflexión para que puedan ustedes plantear todas las preguntas que quieran. Doctor Neiro, muy agradecido por su excelente exposición que deja muchas enseñanzas y conceptos nuevos. Vamos a iniciar la ronda de preguntas, aclarando que si todas no las podríamos contestar, estas estarían siendo respondidas por el mail que ustedes se inscribieron en el evento. Vamos a empezar con la primera pregunta, doctor Neiro. ¿Cómo lograr la adherencia terapéutica en el paciente que tiene tratamiento de depósito? Por ejemplo, denosumab cada 6 meses, cuando en especial los servicios de salud estuvieron cerrados o colapsados. ¿Qué medidas se han tomado para la continuidad del tratamiento? Esa es una magnífica pregunta y habría que responderla personalizando uno a uno, individualizando casi por región, no ya por país, sino por región y casi por centro de salud, si usted me permite. Porque las cosas son distintas en una pequeña localidad que hay justamente a las afueras de Bilbao, que se llama Sestao, de lo que sucede en Ibarra, en Ecuador, o en Guayaquil, en la zona de San Borondón. No es lo mismo San Borondón en Guayaquil que la zona del resto de la costa, o la zona de la selva y de la montaña en Ecuador. Habría que particularizar mucho, pero probablemente la medicina virtual ha venido para quedarse. Probablemente habrá que utilizar los servicios telefónicos, habrá que utilizar las videollamadas, habrá que utilizar los móviles y seguramente también habrá que utilizar el ingenio. A mí se me ocurre que una bonita forma es que un médico que trata a sus pacientes con denosumab simule en un pequeño vídeo cuáles son los movimientos para autoinocularse denosumab, o que el marido de la paciente aprenda a poner denosumab incluso a distancia. No es demasiado difícil. Estoy improvisando. Si usted además tiene posibilidades de tirar de los servicios de hospitalización a domicilio y que la enfermería le apoye con visitas domiciliarias, esa sería una posibilidad. En cualquier caso, recordar que la dosis de denosumab no debe demorarse más allá de 4 semanas de manera ideal. Tenemos lista la segunda duda, en donde se aborda una importante situación que hemos afrontado con la pandemia. El confinamiento de la pandemia, y que continúa hoy en especial en personas mayores y aquellas con osteoporosis, ha tenido la falta de actividad física, pocas e inadecuadas tomas de sol, dietas deficitarias en calcio y vitamina D, falta de ejercicio. Estas condiciones han evidenciado que se necesite alguna forma de mantener la adherencia a tratamientos y concientizar a la población al respecto. ¿Qué medidas se han tomado en cuenta, si se han valorado las mismas? Esa es una pregunta muy bien interesante y que además es una pregunta suficientemente amplia como para dar lugar a otra ponencia de otra media hora por lo menos. Pero a mí se me ocurre sobre todo desarrollar la imaginación. Mire, si su paciente tiene unas condiciones de vida en las que no ha podido montarse un gimnasio en casa, que es lo que nos pasa al 99% de la población, lo que sí tenemos todos en casa son 2 latas de garbanzos de 1 kilo y una silla. Y con un poco de imaginación usted puede montarle a su paciente un programa de ejercicio de resistencia a base, por ejemplo, de sentadillas. Sentarse y levantarse
sentarse y levantarse con la espalda bien recta 10 veces por la mañana, 10 veces por la tarde. Y cuando lleve 3 o 4 días, con 2 kilos de peso encima de la cintura, con 2 latas de garbanzos, pongo por caso. Y cuando lleve 2 semanas, en vez de 2 kilos, que sean 5 kilos de patatas. Ir haciendo ejercicio de resistencia. Después de las sentadillas, pueden ser también unas cuclillas. Tomarse del asidero de la cama y agacharse hasta juntar las nalgas con los tobillos. Hacer ejercicio de fortalecimiento de las extremidades inferiores y del ejercicio del core. Y lo mismo para los brazos. Esos ejercicios los puede usted poner en una sucesión de acontecimientos dirigido por el fisioterapeuta o por el rehabilitador de su centro hospitalario para con pequeños vídeos hacerlos para mostrar a los pacientes y pasárselos a través del WhatsApp o a través de las diferentes redes sociales. Me parece que si enseñamos este tipo de ejercicios de resistencia y además instruimos sobre los alimentos que tienen más calcio, podemos conllevar que 2 de los aspectos fundamentales no se eliminen de la secuencia del tratamiento, como son la dieta y el ejercicio. Si a eso añade usted que se pueden abrir las ventanas y buscar el sol en las horas del mediodía si no tiene suplementos de vitamina D, ahí tiene usted la tercera pata. Y desde luego mantener los tratamientos hasta tanto no hable con el médico que sea el que los pueda llegar a suspender. Continuamos con la tercera pregunta de parte de los doctores que nos ven en vivo el día de hoy. En un paciente que no puede continuar un tratamiento inyectable, ¿cuál sería el antirresortivo de elección, doctor? Muchísimas gracias, doctor Buccelli, por esa pregunta que también nos lleva a una circunstancia muy amplia y es el cambio de secuencia terapéutica. Hoy en día todos estamos de acuerdo en que los tratamientos de la osteoporosis deben ser tratamientos secuenciados. Digo hoy día porque los ginecólogos ya pensábamos así hace 20 años. De hecho, en 2002 nosotros tenemos hecha una publicación en la que habíamos secuenciado los tratamientos entre los 50 y los 90 años, comenzando por la terapia hormonal de la menopausia, para continuar después con los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, solos o en combinación con terapia estrogénica, para dejar después fármacos antirresortivos más potentes como bifosfonatos y o denosumab, para finalmente llegar a los anabólicos o los osteoformadores. Ese tratamiento secuencial tiene que llevarnos a una cadencia que debe individualizarse. Usted me plantea, doctor Buccelli, si un paciente que está en tratamiento, digamos, sistémico, tiene que pasar a un antirresortivo. Yo le diría, me tiene usted que plantear un caso concreto, porque para algunos pacientes que vienen de recibir, por ejemplo, bifosfonatos intravenosos, puede ser suficiente pasarse a denosumab si están entrenados en la autoinoculación. Pero si no están entrenados, podría servir el mantenimiento de la masa ósea con moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Pero, lógicamente, dependiendo de su edad. Por tanto, son muchas las variantes para tratar de secuenciar de forma generalizada. Yo le diría, hay que individualizar los tratamientos y nunca como hoy en el caso de las suspensiones motivadas por COVID-19. Continuamos con una cuarta inquietud de parte de uno de los asistentes en donde nos habla sobre el tema de la vacunación. ¿Existe alguna contraindicación para colocarse la vacuna de COVID-19 si una persona está recibiendo tratamiento con denosumab, doctor Neiro? Muy bonita pregunta y además muy atinada. Es una pregunta que nos hacen continuamente en consulta. Por responder rápido yo diría no. Y podríamos pasar a otra pregunta, pero me voy a extender apenas medio minuto. Le diría, mire, ningún tratamiento de la osteoporosis, ninguno en absoluto, está contraindicado o produce ninguna interacción medicamentosa contraria a cualquier vacuna que le vayan a poner, sea la de Janssen, la de AstraZeneca, sea Sputnik V, sea la de Pfizer-BioNTech o sea la de Moderna, da igual. En el caso de denosumab, como es un anticuerpo monoclonal que interviene en el sistema inmunitario en la medida en que a través de un mecanismo de acción de biología molecular bloquea el RAN ligando, lo que se aconseja es
evitar durante una semana hacer coincidentes la vacuna que sea y denosumab. De tal manera que si el paciente se puso denosumab el jueves pasado, que sea a partir del viernes que viene que se pueda poner la vacuna. Y solamente por terminar, permítame, doctor Buccelli, 15 segundos. Recuerden, la mejor vacuna es cualquiera y la peor vacuna es la no puesta. Por tanto, póngase cualquier vacuna que le ofrezcan en cualquier momento, sin ninguna duda, excepto con una semana de diferencia respecto de la última dosis de denosumab. Vamos ahora a abordar temas del diagnóstico de la enfermedad con esta nueva duda. ¿Qué estrategias debemos utilizar para continuar diagnosticando y tratando a nuestros pacientes con osteoporosis en quienes no se puede realizar una densitometría ósea, doctor? Claro. Esta es la gran duda, doctor Buccelli, que se nos plantea en tiempos de pandemia. Y yo diría que hay que recurrir a los clásicos. Miren, el padre de la medicina interna española, don Gregorio Marañón, fue interpelado de la misma manera y le preguntaban sus alumnos, y lo que entonces no serían residentes, pero eran aprendices en cualquier caso. Doctor Marañón, ¿cuál es el elemento fundamental de la innovación médica? Y él decía, la silla. La silla. Porque es lo que nos permite sentarnos a la cama del paciente, tomarle de la mano y escuchar. Escuchar las respuestas a preguntas bien dirigidas sobre antecedentes familiares, antecedentes personales, tipos de dieta, hábitos de salud, tipo y cantidad de tóxicos ingeridos. Con 5, 6 o 7 preguntas tenemos un retrato robot de quién es el paciente y ya le puedo etiquetar si es de bajo, moderado, alto o muy alto riesgo. Una pregunta no se puede olvidar jamás en Clínica de Salud de la Mujer. Y es una pregunta que apenas tiene 6 palabras. ¿Se ha roto usted algún hueso? Si la paciente dice que se ha roto algún hueso, ya podemos profundizar en si es una fractura de bajo impacto, porque ahí tendremos la oportunidad de estar diagnosticando una osteoporosis establecida de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. No es necesario DEXA. Si ha habido una fractura de bajo impacto más allá de los 45 o 50 años, esa paciente tiene osteoporosis establecida. No lo dude, la silla y el bolígrafo le pueden ayudar en su tarea diagnóstica, doctor. Todavía tenemos varias preguntas en el chat, pero como lo mencionamos al inicio de esta ronda de preguntas, no podremos responder todas. A sus correos llegarán las respuestas de aquellas que quedan pendientes. Así que es momento de ir con la última inquietud de la noche relacionada también a la pandemia. Durante la pandemia, muchos pacientes con enfermedades crónicas han visto descuidada su atención en salud. Esto ha pasado con las pacientes con osteoporosis. ¿Ha habido mayor incidencia de fracturas durante la pandemia, doctor? Esa es una pregunta que en parte está ya respondida durante mi presentación, doctor Buccelli, pero me gusta mucho volvérsela a recordar. Miren, efectivamente ha habido seguramente abandonos de diagnóstico y eso lo hemos demostrado con el análisis de las veces que hemos entrado a buscar la herramienta FRAX en la página web de la Universidad de Sheffield. Ya se lo mostraba en las diapositivas de mi presentación. De acuerdo. Había algunos autores que habían pronosticado que habría habido abandonos y que por tanto habría habido un incremento en la tasa de fracturas. Sin embargo, no ha sido así. En las bases de datos españolas, por lo menos en las españolas y en las de otros muchos países, hemos confirmado, me estoy acordando ahora mismo de Italia, Corea del Sur, algunas regiones de Estados Unidos, han confirmado que el número de fracturas se ha reducido de manera importante. En España nada menos un 45%, todas las fracturas por fragilidad. Y básicamente porque ha habido menos caídas, porque ha habido menos urgencias traumatológicas, porque ha habido menos urgencias en los ortopedistas. Básicamente porque los pacientes se han caído menos, porque han salido menos. Esa es la parte buena. La parte mala es que han perdido seguramente calidad de vida. Y por eso les estimulo, mis queridos amigos y colegas latinoamericanos, a que tiren del teléfono, a que tiren de la videollamada, a que utilicen el WhatsApp,
a que tiren de las redes sociales, a que publiquen en Facebook, a que hagan tweets, a que manejen sus redes sociales para estimular a sus pacientes a incorporarse a esa comunidad virtual y convertirse seguramente también un poco en médico virtual. De todas las maneras, en el foro MUSA 2021 tienen la posibilidad de entrar nuevamente en mi ponencia y recordar todos los pequeños tics que yo les decía, todos los pequeños trucos para el manejo de la osteoporosis en tiempos de pandemia. Muy interesante su aporte, doctor Neiro. Le agradecemos por toda su generosidad y por resolver las dudas de los asistentes a este evento en vivo. Seguro se potenciarán el desempeño médico y académico de los doctores. Muchísimas gracias, doctor Buccelli. Ha sido para mí un auténtico placer responder a esas dudas, tratar de ayudar a los colegas latinoamericanos y presentarme ante ustedes a través de mi ponencia en el foro MUSA 2021. Les espero en la próxima, no se olviden. Un agradecimiento a todos los asistentes. La jornada ha sido de lo mejor, ha tenido un contenido científico importantísimo, nos ha dejado actualizados sobre el COVID y la osteoporosis, sobre sus usos, sus cuidados, su prevención y finalmente les agradezco por su asistencia, por su constante perseverancia en mantenerse conectados y quedo con ustedes para una próxima oportunidad. Muchas gracias. En nombre del Grupo Tecnofarma agradecemos mucho al Dr. Neiro y al Dr. Buccelli por su presencia en este nuevo evento en vivo. Estoy segura que ha sido un importante espacio para que juntos ampliemos nuestros conocimientos y asimismo podamos actualizarnos profesionalmente con relevantes temas académicos. Gracias a todos ustedes por ser parte de este segundo evento en vivo en MUSA 2021. En la plataforma www.musa2021.com podrán encontrar esta ponencia y otras charlas on demand, junto a los distintos contenidos que se irán alojando progresivamente. Manténganse atentos a nuestras noticias y a la agenda que contará con importantes expertos en temas de salud femenina. Ha sido un placer acompañarlos en esta jornada académica. Me despido en esta ocasión y nos vemos en el tercer evento en vivo en un par de semanas. Hasta luego.